¿Por qué hay hombres que odian y detestan los contenidos Boys Love? ¿Y por qué también se cuestiona mucho si las mujeres deberían escribir y consumir contenido de hombres que se enamoran de otros hombres? Vamos a hablar un poco de este tema. Agarra tu coca bien helada, agárrate tu platito con chetos, tus pochoclos, tus palomitas, porque vamos a estar aquí un buen ratito. Bueno, Dos hombres que se enamoran. Tú podrías pensar que esto es Boys Love y que también es LGBT. Y a veces sí y a veces no. Así que vamos a empezar de forma sencilla y de forma básica. El Boys Love es un contenido que ya tiene muchísimo tiempo, muchísimas generaciones y que anteriormente también se conocía como yaoi. Se formó los años 50, 60 por ahí, mayoritariamente en Asia. Fue creado de mujeres heterosexuales para otras mujeres heterosexuales que simplemente estaban buscando una novela, una historia romántica en la cual ya no hubiera tanto esta desigualdad de la forma en la que se relacionaban los hombres y las mujeres en las historias en general. ¿Por qué? Porque desde siempre la novela romántica heterosexual, las películas, el contenido de romance, siempre se ha caracterizado de una u otra manera por reforzar la imagen del hombre y siempre mostrar a la mujer como débil, como el objeto, como el premio. Las mujeres dijeron, ¿sabes qué? Yo ya no quiero eso, ya me aburrió, no lo necesito. Hay momentos donde la vida ya es bastante complicada para mí y lo que menos quiero es o reflejarme en una historia, solo quiero disfrutar de un amor donde tal vez no hay tantas capas ni tanta realidad como la que vivimos ahorita. Así que curiosamente empezó a surgir mangas, doujinshis, novelas, relatos cortos y demás historias en las cuales los protagonistas de este romance eran un hombre y otro hombre. Si se fijan, la mayoría de las veces el protagonista ni siquiera menciona la palabra gay, ni bisexual, ni pansexual, y muchísimas veces ni siquiera se cuestiona el tema de que le guste otro hombre. No se lo cuestiona ni él mismo, ni su entorno, ni la trama. Podríamos cambiar o sustituir a alguno de los protagonistas por una persona no binaria, por una mujer, y la trama y la historia y la forma de ser de los personajes sería exactamente el mismo. Es lo que nosotros tenemos equitativo a novela romántica heterosexual. Justo, es meramente de entretenimiento que no pretende reflejar ni la realidad ni tampoco mostrar una forma realista de cómo es las parejas entre hombre y mujer, ni tampoco reflejar ni identificar a las mujeres en estas novelas, pero fuera de ahí no pretende mostrar absolutamente nada más en la mayoría de los casos, porque sí, hay novelas Boys Love que también hacen crítica social o que también el tema LGBT es parte o del personaje o de la trama. Mero entretenimiento, también un poco de crítica social para ellas mismas detectar y darse cuenta de que la dinámica entre dos hombres suele ser en su mayoría más equitativa, suele ser menos complicada y que incluso es más fácil de disfrutar. Ahora nos vamos a qué es el contenido LGBT. No tiene una fecha exacta en la cual empezó a generarse, empezó a crearse, ni tampoco un lugar de origen como tal. Pero lo que conocemos actualmente como contenido LGBT o cualquier otro tipo de creación de entretenimiento, pero aquí particularmente dirigiéndonos a hombres que les gustan otros hombres, suelen ser contenidos hechos por hombres LGBT para otros hombres LGBT con el fin de o representar o mostrar una realidad un poco como más dulce para poder generar un espacio seguro para las personas de la comunidad, para hacer crítica social y crítica política, las circunstancias de ser LGBT en el mundo. La mayoría de estas historias tienen tal cual como la base el hecho de ser LGBT. El hecho de que a ti protagonista te guste un hombre o te empieces a cuestionar el hecho de que te guste un hombre es fundamental. Es algo que no se puede quitar del núcleo de la historia, ya sea porque es una parte fundamental del personaje, ya sea porque eso ayuda a que suceda la trama o porque tal cual simplemente está hecho desde un principio con esa idea de acompañar a otra persona LGBT, de reflejar que hay historias también hechas para partes del colectivo. El Boys Love y el LGBT sí tienen un punto en el cual obviamente coinciden,
que es mostrar historias que en ambas partes suelen ser casi siempre de amor, en las cuales un hombre o empieza a darse cuenta de que le gustan otros hombres, o ya está enamorado de otro hombre, o por una u otra circunstancia termina emparejado con otro hombre. Desde el origen vemos que son puntos completamente distintos, pero eso no impide, curiosamente, que existan historias boys love que son LGBT. Y nos cuenta básicamente la historia de Charlie, un chico gay que poco a poco se empieza a enamorar de Nick, pero ¿por qué es LGBT? Uno, porque está escrito por una mujer que es parte de la comunidad, una chica asexual y aromántica, y sobre todo por el asunto de que Heartstopper desde un principio nos muestran que el tema de la diversidad, el tema de la comunidad LGBT y el hecho de que a ti te guste una persona de tu mismo sexo es fundamental tanto para los personajes como para el entorno y para la trama. ¿Por qué? Porque aquí Charlie es una persona gay que desde un principio nos muestran que el hecho de que sea gay hace que todo exista y todo suceda. ¿Por qué? Porque si el tema de ser gay no fuera importante o no fuera necesario para la trama, desde ahí no conocería y no veríamos la trama que tiene con Ben, un chico gay de closet que tal cual está ocultando su relación con él. Ya desde ahí tenemos tintes 100% enfocados al colectivo, tanto a mostrar realidades que suceden como estas parejas donde uno de los dos está en el closet, como también representar a parte del colectivo que aún ni siquiera ellos mismos se aceptan. Además de que vamos viendo el descubrimiento de Nick como una persona bisexual. Entonces sí, todo el tema LGBT, lo representativo, irse conociendo a sí mismos, ir aceptando quiénes son y cómo son, es fundamental para Heartstopper. Es el núcleo de la historia de Heartstopper, que es algo que no sucede en las novelas y en las historias boys love la mayoría de las veces. Bueno, ¿y ahora cómo hago? Las novelas que sí son boys love, pero también son LGBT, qué mejor demostración que Más que Rivales o Hidden Rivalry. Creo yo que es una forma muy sencilla y muy clara de entender ambas partes y cómo pueden convivir el boys love y lo LGBT en un mismo producto, porque una cosa no expulsa a la otra. Básicamente es la historia de dos jugadores de hockey de equipos rivales que poco a poco empiezan a tener encuentros sexuales y que de una u otra manera empieza a formarse un romance entre ellos dos. Es boys love porque es escrito por una mujer y el público al que iba dirigido en su principio era hacia otras mujeres. Esto nació como un boys love, o que en América y en gran parte de Europa se conoce como historias MM, Men for Men, hombre para hombre, que casi siempre se categoriza cuando es un poco más explícito o cuando está enfocado un poco más en lo erótico, pero ahorita lo vamos a simplificar con boys love. ¿Y por qué es LGBT? Porque sí, justamente al estar ambientado en un mundo donde es el deporte y el hockey y todas estas cosas, está de cierta manera aterrizado a nuestra realidad, donde sí sigue habiendo conflicto con el tema de las personas LGBT en el mundo del deporte profesional. Vamos viendo un poco la historia de Ilya y de Shane y vamos conociendo cómo de cierta manera siguen teniendo un conflicto con el tema de su orientación y con el tema de su atracción, tanto romántica como sexual. Porque sí, aquí está todo este tema y este conflicto de no sé si soy gay, no sé si debería confesarlo, no sé si debería hacerlo de cierta forma público, no sé si esto que estamos teniendo está correcto o está bien. Ahí está el conflicto, ahí está el tema LGBT. Pero ¿por qué esta novela no es 100% LGBT o no es una novela enfocada para la comunidad en su totalidad? El tema de ser LGBT, el tema que están desarrollando sentimientos el uno por el otro, sí es parte de la trama, pero no es lo principal, no es el foco principal. Aquí lo que estamos viendo y el tema principal que hay en esta historia es ver cómo se empieza a desarrollar una relación romántica a base de empezar una relación sexual, con encuentros sexuales. Si eliminamos hasta cierto punto el tema del conflicto de si soy gay o no soy gay, si debería salir o no del closet, la historia puede seguir existiendo porque el enfoque es más bien ver estas dinámicas que hay en el deporte y estas dinámicas de cómo lo sexual se puede llegar a pasar a lo emocional y a lo romántico. Tú puedes entrar a esta historia buscando
una persona que te entienda, un personaje que tal vez te pueda representar porque tú también has pasado por estas dinámicas o vienes de un entorno deportivo en el cual justo toda tu vida te han dicho que el tema LGBT no se habla, no se menciona, no existe. O puedes entrar simplemente por el tema de las escenas go go go, porque simplemente quieres ver cómo dos vatos súper masculinos y súper machos, dos alfas, se empiezan a enamorar y empiezan a tener dinámicas que se transforman hacia algo más lindo, a algo más tierno. Entonces, ¿por qué siempre hay un hombre LGBT cuestionando o incluso odiando en su totalidad el contenido Boys Love? Alice Oseman constantemente estuvo hablando del tema de su novela y de su historia Heartstopper y por qué para ella era una historia LGBT y no le gustaba y no estaba en nada de acuerdo en que se le asociara como una historia Boys Love. Justo por el mismo origen del Boys Love es asociado a un contenido de morbo, a un contenido erotizante, a un contenido en el cual solo se fetichiza a la comunidad LGBT y sobre todo a la imagen del hombre gay. Entonces es de ahí que, por ejemplo, tanto Alice Oseman como personas de la comunidad LGBT lo vean como algo negativo. ¿Por qué? Porque hay muchas historias Boys Love de todo tipo. Tanto romances suaves como romances de mafia, romances de monstruos, historias con parejas y dinámicas muy cuestionables que se salen de la línea de lo correcto en nuestra sociedad y que también hay de una u otra manera, y es inevitable y no nos podemos hacer tontas, unas dinámicas de pareja muy cuestionables. Por ejemplo, siempre está el clásico uke y seme, que también es conocido como bottom y top o pasivo y activo. La mayoría de las veces, y que también últimamente gracias a los manguas y a los manjuas se ha reforzado aún más todo este tema, el pasivo siempre suele ser un reflejo de la mujer o el concepto que tenemos de la mujer. Y aterrizándolo al tema de la comunidad LGBT, siempre suele ser como un estereotipo de chico pasivo. Nunca falta ya sea un personaje como muy afeminado, que incluso a veces podría parecer o hacerse pasar por una mujer, ya sea por su complexión corporal, por su comportamiento, por su forma de hablar, por la manera en la que se expresa. Claramente para algunas personas puede ser incluso algo muy bien representado porque claramente existimos hombres gays muy femeninos y también existen hombres gays muy masculinos que están de acuerdo con estos estereotipos que constantemente se muestran en los contenidos Boys Love, tanto en mangas como manguas, como series y demás. Es de ahí que muchas personas del colectivo cuestionan, les molesta y no están de acuerdo con el Boys Love, porque mayoritariamente y desde sus propios orígenes el Boys Love siempre ha empezado con esta imagen de los dos hombres, el que es extremadamente masculino y que es el hombre de la relación, y este otro lado, el contraste, que es básicamente todo lo contrario. Es muy femenino, tiene un cuerpo extremadamente delgado, tiene una complexión que incluso podría llegarse a confundir con la de lo que conocemos como una mujer, y comportamientos muy suaves que contrastan con su otra contraparte de la pareja. Es de ahí que muchas personas les molesta. ¿Por qué? Porque sigue incentivando de cierta manera los estereotipos hacia la comunidad LGBT, sobre todo hacia los hombres gay, y porque tal cual, muchas personas, por mucho que traten, por mucho que lo intenten, en estas novelas no se sienten representados. No sienten que sea una historia realista, no sienten que los personajes puedan existir en la vida real o que las dinámicas de pareja sean un reflejo de lo que hay dentro de la comunidad. Y es que ahí empieza todo este debate, porque el Boys Love jamás fue hecho, jamás fue pensado y jamás fue creado con el fin de representar absolutamente nada, ni a las personas, ni a las realidades, ni las dinámicas de pareja. Y es por eso que a mí me gusta mucho asociarlo con la novela romántica heterosexual. Porque en este tipo de novelas, al menos la mayoría de las personas, el común denominador no suele leer, por ejemplo, esta novela y analizar de, es que a mí como mujer no me representa la protagonista, es que las dinámicas de pareja no son reales. Es muy entendible, es muy lógico, porque justo no hemos tenido durante mucho tiempo la claridad de saber cuando un contenido va dirigido hacia un público y está creado con un fin, y cuando está creado y dirigido hacia otro. Llegan a un contenido Boys Love esperando algo que nunca se les dio, que nunca se les prometió y que jamás se les va a dar.
Contenido de todo tipo. Hay series, hay películas, hay novelas, hay mangas que van dirigidos a justo darte un abrazo, darte un poco de entendimiento, mostrarte como una luz al final del camino y darte a entender que sí, también nosotros merecemos finales felices. Gracias a muchas novelas Voice Love y muchas series Voice Love se ha podido avanzar con el tema LGBT. Un gran caso tenemos Tailandia. Hay mucho machismo, hay mucha homofobia, hay muchos debates todavía con el tema de la comunidad LGBT, pero que incluso gracias al Voice Love, tanto en novela como en serie, se han creado movimientos y han ayudado a incentivar muchísimos movimientos políticos para mejorar la circunstancia y la situación. También se ha logrado que el matrimonio igualitario en Tailandia exista y que además ya incluso sea toda una industria el tema Voice Love. Si tú llegaste aquí esperando una respuesta concreta, esperando la resolución de este gran debate que se ha llevado durante décadas, me temo que no hay. Pero lo que sí necesitamos es entender un poco qué es lo que queremos. Sobre todo para entender la diferencia entre un contenido y otro, hacia qué va dirigido, por qué está hecho y sobre todo qué es lo que tú quieres consumir, crear o simplemente ser parte.